Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 263. Solo Dios nos da alegría, solo Dios nos da la paz. Placer falso en mal termina. Gozo eterno Dios nos da. En necesidad y en penas nos inquieta el corazón, pues espera con paciencia escuchar la voz de Dios. Himno 263. Leeré de la Biblia, Corintios. Así que hemos dejado de evaluar a nosotros, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Eso significa que todo Él pertenece a Cristo. Se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo
por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. Vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, Santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos a nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 20. Sé fiel a la divina voz, sé fiel a su supremo ideal, a tu perfecto y puro ser, al ser que expresa lo real. Himno número 20, hymn number 20.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1:00 p.m. y una reunión de los miércoles a las 5:30 p.m. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Yo soy feliz. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti, mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy, pero tu voz viene hasta mí. Nada te inquiete, contigo estoy. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti, mi vida entera es toda tuya. Yo
tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz, ya soy feliz, ya soy feliz. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 34 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Doctrina de la expiación. El texto áureo es de los Corintios. Todas las cosas provienen de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La lectura alternada es de Efesios. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Leeré de la Biblia. Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Marcos. Uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Primera de Juan.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Romanos. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Jesús trazó el sendero para los demás. Él develó el Cristo, la idea espiritual del amor divino. La expiación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje sin fin. Al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina, vino a ser el camino de salvación para todos los que aceptaron su palabra. De él los mortales pueden aprender cómo escapar del mal. Al estar el hombre verdadero unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales solo necesitan apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para encontrar el Cristo, el hombre verdadero, y su relación con Dios, y para reconocer la filiación divina. Andamos en las huellas de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro Maestro en la comprensión de la metafísica divina. El cristianismo es la base de la curación verdadera. Todo lo que mantiene el pensamiento humano en línea con el amor abnegado recibe directamente el poder divino. Así como una gota de agua es una con el océano, un rayo de luz, uno con el sol, así Dios y el hombre, Padre e Hijo, son uno en el ser. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que ser forjada en la práctica de la vida, y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Juan. Subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mateo. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros,
vuestro Padre Celestial. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un sentido más acertado del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y este sentido más acertado del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Los rabinos y los sacerdotes enseñaron la ley mosaica que decía ojo por ojo, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No fue así como Jesús, el nuevo ejecutor para Dios, presentó la ley divina del amor, que bendice aún a aquellos que la maldicen. Cuando nos damos cuenta de que hay solo una mente, la ley divina de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es revelada, mientras que la creencia en muchas mentes gobernantes impide la inclinación normal del hombre hacia la mente única, el Dios único, y guía el pensamiento humano por conductos opuestos, donde reina el egoísmo. Una mente egoísta y limitada puede ser injusta, pero la mente ilimitada y divina es la ley inmortal de la justicia, así como de la misericordia. Si el egoísmo ha dado lugar a la bondad, consideraremos sin egoísmo a nuestro prójimo y bendeciremos a los que nos maldicen. Pero nunca cumpliremos con este gran deber simplemente pidiendo que así sea hecho. Hay una cruz que tomar antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra esperanza y nuestra fe. Los amigos traicionarán y los enemigos calumniarán hasta que la lección sea suficiente para exaltarte, pues la necesidad extrema del hombre es la oportunidad de Dios. La autora ha experimentado la profecía antedicha y sus bendiciones. Así él enseña a los mortales a abandonar su carnalidad y a ganar la espiritualidad. Esto se logra mediante la abnegación. El amor universal es el camino divino en la ciencia cristiana. El que toque el borde del manto de Cristo y domina sus creencias mortales, la animalidad y el odio, se regocija en la prueba de la curación, en un sentido dulce y seguro de que Dios es amor. Romanos. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Segunda de Corintios. Reconciliaos con Dios. Jesús enseñó que existe un único Dios, un único Espíritu, que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, del Espíritu, no de la materia. Jesús obró osadamente en contra de la evidencia acreditada de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas farisaicos, y refutó a todos los oponentes con su poder sanador. La expiación de Cristo reconcilia al hombre con Dios, no a Dios con el hombre, porque el principio divino del Cristo es Dios. ¿Y cómo puede Dios propiciarse a sí mismo? Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación o objeto, que el gozo no puede ser convertido en pesar, pues el pesar no es el amo del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia nunca puede producir la mente, ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es impecable y eterno. El científico cristiano genuino aumenta el poder mental y moral de su paciente y acrecienta la espiritualidad de su paciente mientras lo restablece físicamente por medio del amor divino. La parálisis es una creencia de que la materia gobierna a los mortales y que puede paralizar el cuerpo, inmovilizando ciertas partes del mismo. Destruye la creencia, muestra a la mente mortal que los músculos no tienen poder que perder, porque la mente es suprema, y curas la parálisis. Es solo reconociendo la supremacía del Espíritu que anula las pretensiones de la materia, que los mortales pueden despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre para siempre en la semejanza divina, inseparable de su Creador. Aquel a quien el brazo del Señor sea revelado, creerá nuestro mensaje y se elevará a una renovación de vida con regeneración. Esto es tener parte en la expiación. Esta es la comprensión en la cual Jesús sufrió y triunfó. Juan. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primera de Pedro.
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Hechos. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gálatas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La eficacia de la crucifixión yació en el afecto y la bondad prácticos que demostró para la humanidad. El deseo de derramar liberalmente en graneros humanos vacíos o llenos de pecado sus tesoros caramente adquiridos fue lo que inspiró el intenso sacrificio humano de Jesús. En testimonio de su comisión divina, Él presentó la prueba de que la vida, la verdad y el amor sanan a los enfermos y a los pecadores y triunfan sobre la muerte por medio de la mente, no de la materia. Esta fue la prueba más elevada del amor divino que pudo haber ofrecido. Jesús sobrellevó nuestras flaquezas, conocía el error de la creencia mortal y por sus llagas, el rechazo del error, nosotros sanamos. Despreciado y desechado entre los hombres, devolviendo bendiciones por maldiciones, enseñó a los mortales lo opuesto de ellos mismos, o sea, la naturaleza de Dios. Y cuando el error sintió el poder de la verdad, el azote y la cruz esperaban al gran Maestro. Sin embargo, no se desvió de su camino, sabiendo bien que obedecer el mandato divino y confiar en Dios ahorra desandar lo andado y recorrer de nuevo el sendero que va del pecado a la santidad. Que la ira de Dios se desahogara sobre su Hijo amado es divinamente innatural. Tal teoría es hecha por los hombres. La expiación es un problema difícil en la teología, pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso que la verdad destruye y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo de reforma, todo pensamiento bueno y obra buena nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y lamentándolo, tiene poca parte en la expiación, en el aunamiento con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría.
necesitamos a Jesucristo y a este crucificado. Debemos tener desafíos y negar el yo, así como también tener gozos y victorias, hasta que todo el error sea destruido. El amor tiene que triunfar sobre el odio. Salmos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hebreos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Romanos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre el fundamento espiritual de la curación Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un principio divino, que podía echar fuera el error y sanar tanto a los enfermos como a los pecadores. Nuestra iglesia está edificada sobre el principio divino, el amor. Podemos unirnos a esta iglesia solo a medida que nazcamos de nuevo en el Espíritu, a medida que alcancemos la vida que es verdad y la verdad que es vida, produciendo los frutos del amor, echando fuera el error y sanando a los enfermos. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Jesucristo, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como fue demostrado por el profeta Galileo, al sanar a los enfermos y vencer el pecado y la muerte. Es posible, sí, es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. El cemento de una humanidad más elevada unirá todos los intereses en la divinidad única. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. El Cristo ha removido la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas, y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios, las ha elevado al aunamiento posible con la idea espiritual del hombre y su principio divino,
el amor. Cantemos el himno número 175. Dios su verbo envió, sanando aún aquí. Su verbo está, de ternura su mensaje, lo podemos escuchar. La vida los aparentes males nuestros superó. Somos libres si su verbo mora en nuestro corazón. Himno número 175. Hymn number 175. Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén.